In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis novena acerca de las cartas católicas y con esta tesis concluimos ya las referentes a la Sagrada Escritura. Fijaos que en el resumen de la tesis está dicho ya lo fundamental. Ante todo, ¿qué entendemos por cartas católicas? Son 7 escritos del Nuevo Testamento conocidas por el nombre del autor y los destinatarios, es decir, el destinatario era más bien general y se insiste en los autores. Tenemos dentro de estas cartas las cartas, la carta de Santiago y la carta de Judas, están más bien dirigidas a comunidades judío-cristianas y van a insistir mucho en las consecuencias morales de la fe cristiana. De San Pedro hay 2 cartas, especialmente la primera se refiere a cristianos que proceden de la gentilidad y nos da pues como una síntesis catequética de la vida nueva en Cristo. De hecho, algunos incluso la han presentado pues como una, diríamos, homilía para los recién bautizados. Y en cambio las de San Juan salen al paso de problemas doctrinales y morales que se puedan plantear en las comunidades, especialmente en las 2 segundas. Bien, pues dicho esto, fijaos en el esquema. Primero las cuestiones generales, luego las cartas a judeo-cristianos, Santiago y Judas, las cartas de Pedro, donde diremos también algo de la importancia de San Pedro en la iglesia primitiva, y por último las cartas de San Juan. Bien, comenzamos con el primer apartado, las cuestiones generales sobre las cartas católicas. Dentro del canon del Nuevo Testamento tenemos las 7 cartas. Además de las cartas de San Pablo, hay otro grupo de cartas que se denominan católicas. La denominación es ya bastante antigua. Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica nos dice que un autor antimontanista, Apolonio, por tanto estaríamos en el siglo segundo, tercero, inicios del tercero, ya las designaba así. Orígenes emplea este apelativo para la primera de San Juan, Judas, la primera de San Pedro, y Eusebio, digamos, en la historia también habla de 7 cartas católicas, igual que San Jerónimo en el de Viris Illustribus. Es cierto que algunas tardaron más a entrar en el canon que otras, hubo algún problema, como ya veremos, pero en el Concilio de la Odisea del 360 están, o en el Sínodo Romano del 382, y aparecen como un grupo, sin vacilación. Y a veces, dentro de la estructura de los códices del Nuevo Testamento, se copiaban en el mismo códice que Hechos. El nombre católicas es en el sentido etimológico, universales, porque no están dirigidas a una comunidad de manera particular, sino a muchas. Es cierto que en algunos casos aparecen personas concretas, como en la segunda y tercera de San Juan. Y evidentemente el autor tiene en mente problemas de algún grupo de cristianos, pero no tan particularizado como en las cartas paulinas, que era para tal comunidad concreta. Aquí sí, digamos, son cuestiones que afectan a grupos de cristianos, pero de una manera mucho más amplia que lo que sucedía en las cartas de San Pablo. Respecto a la identificación de los autores, incluso en la antigüedad hubo alguna vacilación, veremos sobre todo en el caso de las de San Juan, pero la tradición les ha asignado estos autores y la verdad es que tampoco hay demasiados motivos para pensar que son falsificaciones o algo por el estilo, porque además en cualquier caso se sitúan en la época apostólica. Con lo cual esto sería un poco la presentación del conjunto de las 7 cartas católicas. Vamos al grupo dirigido a los judio-cristianos. Ante todo la carta de Santiago, y atención porque en el Nuevo Testamento aparecen 3 Santiagos, el Cebedeo, que es hermano de Juan, parece que martirizado en el 44 por Herodes Agripa, Santiago, hijo de Alfeo, que también era uno de los 12, y Santiago, el hermano o pariente del Señor, que dirigió la iglesia de Jerusalén durante bastante tiempo. Me parece que murió después en torno al año 60 y poco, según Flavio Josefo, después de la muerte del procurador romano Festo, como hubo, digamos, como una vacancia de autoridad, pues los judíos aprovecharon un poco para, diríamos, para
ajustar cuentas, porque está habiendo una firme autoridad romana, estaban mucho más limitados en aplicar la pena de muerte. El caso es que fue condenado y ejecutado por el Sanedrín. Algunos autores han sugerido si Santiago el de Alfeo era el mismo que se denomina Santiago, el hermano o pariente del Señor, pero no está para nada la cosa clara. En cualquier caso, esta carta ya es reconocida por autores antiguos. Clemente Romano y probablemente Policarpo nos transmiten alguna cita, igual que el pastor de Hermas, Justino, Ireneo y Tertuliano, y desde luego Orígenes con toda claridad la designa como de Santiago, y Jerónimo precisa que es el Santiago hermano del Señor. Algunos han objetado, frente a este origen apostólico tan temprano, que apenas hay referencias a la vida de Cristo o temas cristianos, pero sí, alguna referencia hay, aunque sea escasa. Aparecen los presbíteros de la Iglesia, y la hipótesis que han dicho algunos de que se trataría de una carta judía con interpolaciones cristianas, la verdad es que puestos a interpolar se hubiera interpolado bastante más de lo que pusieron. Por otra parte, se ha dicho si el estilo griego era demasiado elegante para un Galileo o un judío de la segunda mitad del siglo I, pero atención porque el griego estaba difundido en el lugar, es un griego sencillo, hay hebraísmos y luego lo que ya comentamos en las cartas de San Pablo, era muy normal contar con secretarios, contar con auxiliares para la redacción de las cartas. Respecto al mensaje, lo más importante es la exhortación a soportar las tribulaciones y a perseverar. Va planteando, digamos, el tema casi lo plantea de una manera como un poco circular. Desarrolla un tema esencial en tres pasos y luego vuelve sobre ellos en orden inverso. La idea de que para mantener una religión verdadera hay que moderar la lengua, hay que ocuparse de obras de misericordia y evitar la impureza de este mundo. Diríamos, son tres temas en los que incide mucho, y esto está relacionado con evitar la avaricia e instrucciones sobre cómo, digamos, el tema del juramento, la oración y la referencia a lo que sería la unción de los enfermos. Como veis, son cosas, diríamos, moral pastoral, por decirlo de algún modo. Ha tenido bastante importancia doctrinal esta carta por la insistencia que pone en las buenas obras, negando explícitamente que baste la fe para la salvación. Y algunos han visto aquí una contraposición entre la doctrina paulina sobre la salvación por la fe y lo que dice Santiago sobre la necesidad de las obras. Pero realmente no hay contraposición, porque, digamos, Santiago se está dirigiendo ya a cristianos y les está recordando que no pueden olvidarse de las buenas obras, pero es que San Pablo había dicho lo mismo, insiste en que los cristianos deben realizar buenas obras. Por otra parte, interesante la referencia a la unción de enfermos, pues atestigua que este rito se daba ya en la iglesia primitiva. Por otra parte, el autor supone que los lectores conocen el Antiguo Testamento, conocen las costumbres judías, y la verdad es que da la sensación de que ataca pecados habituales entre los judíos, soberbia, avaricia, digamos el desprecio que tenían respecto a otras personas, frente a lo que eran pecados más bien de los gentiles, la idolatría y de la fornicación. De eso apenas habla. Por eso tiene más el sentido que se dirigiera a cristianos convertidos del judaísmo. De nuevo, aquí os vuelvo a recordar que no tiene mucho sentido el contraponer esta doctrina a la de San Pablo, y más bien parece que no hay dependencia entre ellos, e incluso que esta carta de Santiago es anterior a las de San Pablo. El que no haya referencias a la Asamblea de los Apóstoles del 49 y digamos estos tonos morales sin entrar en más cosas, el no hablar de diáconos y obispos, solo hablar de presbíteros, da la sensación de que se sitúa en un momento muy, muy temprano. Bien, esto respecto a la carta de Santiago. La carta de Judas, en la inscripción, el autor se presenta como Judas, hermano de Santiago. Es probable que, o es posible que se refiere a uno de los 12,
Judas Tadeo, aunque no tenemos más datos. Es una carta breve, pero muy atestiguada en la antigüedad cristiana. Parece que incluso en la Didache hay alguna alusión a la misma y desde luego Tertuliano, Clemente Alejandrino y Orígenes sí que la citan explícitamente, el canon de Muratori. Lo que pasa es que algunos autores, como Eusebio de Cesarea, no la aceptaron. Quizá porque hay una referencia al libro apócrifo de Enoc, pero esto tampoco es mayor problema. Como os digo aquí, San Pablo también citaba a veces autores incluso paganos. El argumento de la carta, lo que nos interesa, es una advertencia frente a los que se estaban desviando de la fe y pone ejemplos del Antiguo Testamento de penas para personas que se estaban desviando de la fe, como cuando Israel murmura en el desierto, los ángeles rebeldes o los habitantes de Sodoma. Aquí también de nuevo suponen los lectores, igual que habíamos dicho de Santiago, un conocimiento del Antiguo Testamento e incluso no solo del Antiguo Testamento, sino de tradiciones judías apócrifas. El detalle de que en el título aparece hermano de Santiago, quizá podía ser un medio para dirigirse a comunidades a las que antes había escrito Santiago y que después de la muerte de Santiago se habían visto invadidas pues por personas que ponían en peligro la fe. Es interesante esto porque según Hegesipo, uno de los primeros historiadores cristianos, aunque de él no conservamos prácticamente nada, esto nos lo dice como siempre Eusebio de Cesarea, Hegesipo nos dice que mientras vivió Santiago no hubo herejías en su comunidad, lo cual es un poco dar a entender que después de que él murió ya empezaron a darse problemas y en ese contexto se situaría la carta de Judas. Como no hay ninguna referencia al final de Jerusalén ni nada por este estilo, podría situarse entre la muerte de Santiago y la destrucción de Jerusalén en el 70, pero tampoco es que podamos dar aquí muchos detalles. Quizá en la segunda carta de San Pedro se hace referencia, se hace uso de esta carta de Judas, pero de nuevo aquí ya os digo, las dependencias son más bien, son complejas de establecer. Bien, dicho esto sobre las cartas, diríamos a grupos judío-cristianos, pasamos a las cartas de San Pedro. Solo que aquí hay que aprovechar para recordar la relevancia de Pedro en la iglesia primitiva. Tenemos sus datos: Simón, hijo de Juan, natural de Betsaida de Galilea, sigue a Cristo, es quien le pone el nombre de Pedro, ocupa el primer lugar entre los apóstoles, digamos, era de los tres discípulos principales que el Señor tomaba como testigos en momentos principales, como recordar la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración o la agonía en el huerto, y en él lo más notable, obviamente, es la confesión de fe en Jesús como el Cristo y la promesa de concederle las llaves del reino de los cielos, con toda la cuestión que conlleva la interpretación de esto de digamos, las llaves del reino de los cielos no es hacer lo que le dé la gana, sino era aplicar, digamos, la ley, aplicar el criterio por el cual se entraba o no se entraba en el reino de los cielos, pero no es que se pudiera inventar él la misma ley. También la promesa de una oración para que no decaiga su fe. De nuevo, en las apariciones del resucitado, Pedro tiene un papel importante, incluyendo al final de San Juan el encargo de apacentar el rebaño de Cristo. También tenemos la actividad de Pedro después de la ascensión, por ejemplo, con la recepción del pagano Cornelio a la fe. Hay una liberación milagrosa de la cárcel en Jerusalén, con lo cual se libra de la muerte, debió ser entre el 42 o 43, abandona Jerusalén sin que sepamos su destino. Probablemente Antioquía, después Roma, tampoco tenemos ahí muchos datos. Estuvo en el concilio de Jerusalén hacia el año 49. De hecho, en la crónica de Eusebio, que fue traducida por San Jerónimo, sitúa a San Pedro en Roma durante el imperio de Claudio, con lo cual estaríamos en los inicios de los 40, aunque ya digo, también está la otra tradición de San Pedro en Antioquía. En cualquier caso, diríamos, no era extraño que hubiera ido a Roma porque en Roma había muchos judíos, a los que Pedro también evangelizaba. Y quizá tuvo que salir de Roma por el edicto de Claudio, que expulsaba a los judíos, y ahí no distinguían entre si se habían hecho cristianos o no, simplemente iban todos fuera. Y de ahí luego su presencia en Jerusalén en el año 49 y 50. Queda claro su martirio en Roma bajo Nerón,
atestiguado por muchos autores antiguos, comenzando por el mismo Clemente Romano, Dionisio de Corinto, Ireneo, Clemente Alejandrino o Tertuliano, y esto ha habido quien se ha empeñado en ponerlo en duda, pero los testimonios antiguos son muy claros, igual que los datos arqueológicos en las excavaciones en la Basílica de San Pedro. Su actividad principal debió producirse luego en la segunda mitad de los 50 y principios de los 60, porque el martirio probablemente debió tener lugar hacia el 64, otros lo ponen en el 67, aquí sí que hay cierta vacilación, pero fue en esos años. Y parece que, que el cristianismo en Roma suscitó interés de personas, por una parte vinculadas a la nobleza romana, pero también es cierto que de otros que tenían relación con él, o sea, que procedían del judaísmo, aunque ya digo, no hay demasiada información. Pues dicho esto, sobre un poco datos, lo que podemos conocer históricamente de San Pedro, respecto a la primera carta, está dirigida a los fieles de Cristo en algunos lugares de Asia Menor. Y aquí parece que se está refiriendo sobre todo a conversos del paganismo. Son personas que padecen algún tipo de tribulación, no parece que haya una persecución así organizada, sino en el sentido de que eran mirados con recelo, apartados un poco socialmente. Obviamente, los que niegan la autenticidad petrina de esta carta colocan esa persecución como si fuera la de Domiciano o Trajano, ya a finales del siglo I, pero no parece que sea así. De hecho, está pidiendo que se rece por los gobernantes y el padecer las persecuciones casi se presenta como de forma hipotética, o sea, no es que en ese momento les estén persiguiendo. Quizá podría haber sido escrita en torno al año 64, cuando iba a comenzar la persecución de Nerón y las iglesias de Asia Menor tenían ya un cierto desarrollo. Recordad que aquí fue interesante el cambio en la corte de Nerón, porque al principio había personas más cercanas, por lo menos comprensivas con el cristianismo, como Séneca o Afranio Burro, y después de unirse Nerón a Popea, era más bien projudía y anticristiana, y eso ya podía hacer presagiar que habría mayores dificultades. Se habla de la presencia de Marcos con él, que parece que estaba en Roma en torno a los primeros 60, según, digamos, según los testimonios de Colosenses y Filemón. Lo que pasa es que aquí, de nuevo, de acuerdo con la cronología, que no es fácil de establecer. En cualquier caso, probablemente Marcos, finales de los 50, principios de los 60, estuvo en Roma. Esta carta está citada por Clemente Romano, Policarpo. Hay referencias, en algunas referencias y sutil de parte de Papías, tal como lo cita Eusebio. Digamos, eso son referencias implícitas, no muy claras, pero de manera explícita Ireneo. En el Adversus Ereses, además la atribuye a San Pedro, igual que Clemente de Alejandría o Tertuliano. Por otra parte, es notable que fueron bastantes autores de Asia Menor los que más la usaron, y ahí que Ireneo, el testimonio de Ireneo, sea interesante. Por otra parte, el autor se denomina a sí mismo Pedro Apóstol, testigo de la pasión, habla de Marcos como de su hijo, habla de hechos de la vida de Jesús de los cuales él es testigo ocular, y de nuevo los que niegan la autenticidad de la carta hacen referencia a que el estilo es demasiado puro y que parece que está relacionada con enseñanzas de San Pablo. Pero fijaos que esto, por una parte, no hay que exagerarlo, y por otra parte, interviene como amanuense Silvano, que era ciudadano romano, que era colaborador de San Pablo, y por tanto esto explicaría, diríamos, esas dificultades que se plantean a la carta. También se ha insistido mucho en que sería más bien una homilía postbautismal, pero el que haya contenidos que tengan que ver con el bautismo no es una prueba que niegue ni el carácter episcopal, el carácter epistolar, ni la autenticidad petrina. De hecho, la forma externa es la de una carta. Es cierto que los contenidos nos recuerdan a cuestiones referentes al bautismo, pero diríamos, parece más bien una carta. Tenemos un exordio y un epílogo, y luego dentro habría tres amplias partes. Una primera con una invitación a los fieles para llevar una vida santa, porque han sido compradas por la sangre de Cristo. Una segunda recordando las obligaciones del cristiano en la sociedad, obedecer al rey y a los magistrados,
obediencia de los siervos a sus amos, obligaciones familiares y mostrar caridad con todos, y una tercera en la que trataría más de cuestiones de la vida de la Iglesia, como la oración, la hospitalidad, etcétera, y recordando también pues que hay que soportar con paciencia las injurias. Aquí enseñanzas muy importantes son la redención por la sangre de Cristo, la dignidad sacerdotal de los cristianos, descenso de Cristo a los infiernos y su ascensión al cielo. La segunda carta de San Pedro también aparece explícitamente como tal, de él, dirigida a los mismos de la anterior. Aquí hay advertencias para que se evite la herejía, que se opongan, o sea, que se mantenga la doctrina que viene de Cristo y que no se vuelva a formas de vida paganas. Por eso, fijaos en el capítulo segundo, hay muchos elementos de la carta de Judas. Y no es extraño porque recordad que eran temas bastante parecidos. En cualquier caso, es una exhortación a la vida santa y a cuidarse de falsos doctores. Habría una primera introducción, digamos, un exordio, tenemos luego una exhortación a la vida santa, desear y confiar la vuelta de Cristo. Aquí hay un versículo muy bonito sobre la participación de la naturaleza divina. También hay referencias a la inspiración de la Sagrada Escritura. Y luego la segunda parte sería todo ese conjunto de advertencias frente a los falsos doctores, recordando que son condenados por la justicia divina. Y por último, pues el epílogo insiste en la santidad y la vigilancia y cita las cartas del querido hermano Pablo. Bien, es cierto que de esta carta hay menos testimonios en la antigüedad a favor de su autenticidad, pero obviamente siempre es un escrito canónico e inspirado, pero es curioso que fuera en Alejandría, que fue el lugar de actividad de San Marcos, donde estén los primeros testimonios, en concreto de Orígenes. También os comento aquí que es muy común aludir hoy en día a la pseudoepigrafía para retrasar esta carta, y es cierto que hay diferencias de estilo entre la primera y la segunda, pero es que los argumentos son distintos. Quizá el uso que hace de la carta de Judas nos está hablando de que tenemos el mismo problema, pero no es que toda esa carta de Judas esté integrada tal cual en la de Pedro. Y también tiene su lógica que el estilo fuera más descuidado si fue escrita prácticamente como testamento de Pedro, poco antes de su muerte, casi como una carta de despedida, y ya no hubo intervención de Silvano o no hubo tiempo o medios de hacer una cosa más, más lograda, más con un estilo más cuidado. De el mismo hecho de no citar la destrucción de Jerusalén entre los ejemplos de juicios divinos, también nos induce a pensar que es anterior al año 70. En cualquier caso, esta carta es un poco como la herencia de San Pedro, como el testamento de San Pedro, y es interesante su relación con San Pablo, que dice que sus escritos no siempre se están interpretando bien. Sería un poco como recordar la unión de los dos apóstoles. En cierto modo, la segunda de Pedro es algo parecido a la segunda a Timoteo que escribe San Pablo ya como una carta de despedida. Y el último bloque, las cartas de San Juan. En la primera carta no tiene una forma estrictamente epistolar, aunque nos encontramos con las expresiones os escribo y os he escrito. Se refiere, parece, a cristianos procedentes del paganismo, convertidos hace tiempo. Quiere evitar que caigan en el error de los que separan a Jesús del Cristo Dios, como si fueran dos personas distintas, y niegan que Cristo ha venido en la carne, como si el Hijo no se hubiera encarnado y por una parte estuviera Jesús y por otra parte estuviera el Verbo o el Hijo. Por eso insiste mucho en la redención que nos viene por su sangre. Por eso, ya digo, la insistencia en la encarnación. Se habla de Jesús, es el Cristo, el Hijo de Dios, la redención que nos ha traído, y las referencias tanto a la verdad como a la caridad. Invita a los fieles a actuar conforme a la verdad para evitar las tinieblas del pecado. Estos son un poco los temas que salen, y no es que tenga una estructura muy clara. Algunos autores hablan de una, digamos, una primera introducción, exordio, hay un epílogo, justo los últimos versículos, y entre medias tendríamos caminar a la luz de la gracia, los dos primeros capítulos, porque Dios es Dios de luz, el tema de los mandamientos, la caridad en relación con la luz y el amor. Luego, caminar como hijos de Dios,
Somos hijos de Dios y de ahí la búsqueda de santidad y practicar la caridad fraterna. Y por último, caminar en la caridad, pues Dios es amor. Como veis, son temas muy parecidos. En el primero predominaría la noción de luz, en el segundo la de hijos de Dios, en el tercero la de caridad, pero son cosas que continuamente se están, digamos, entrelazando. La citan autores muy antiguos como Policarpo, también referencias indirectas en Papías o Justino, y de manera explícita Ireneo la atribuye a San Juan, igual que Tertuliano. Por lo demás, hay bastantes relaciones con el cuarto evangelio, por ejemplo, el tema del testimonio ocular, aunque no cite su nombre, la enseñanza sobre la identidad de Cristo y la redención por su sangre, esto coincide con el evangelio, igual que la insistencia en el amor fraterno. De la misma manera, las antítesis, luz, tinieblas, verdad, mentira, muerte, vida, son cosas que aparecían también en el cuarto evangelio. Y respecto a las dos cartas menores de San Juan, aquí diríamos nos encontramos con algo distinto. Son mucho más breves. La segunda está dirigida a la señora elegida, y quizás sería una forma de referirse a alguna iglesia particular. Ahí en el exordio aparece el amor que siente por los que le van a leer, pide la bendición divina para ellos, el caminar en la caridad, evitar las herejías que niegan que Jesús ha venido en la carne, con lo cual en ese sentido veis que los temas son parecidos. Está dirigida, y la tercera, digamos, eso sería la segunda, además anuncia que luego irá él en persona, y la tercera de San Juan está dirigida a un tal Cayo, que es alabado por la hospitalidad que muestra a los predicadores de la fe, en oposición a otro tal Diotrefes, y recomienda a Demetrio, para decir también que luego irá él, el mismo apóstol. No sabemos quién es Cayo, ni el orden entre las cartas. Algunos han dicho que Cayo era un miembro de la comunidad a la que se dirigía la segunda carta, que el obispo era Diotrefes y que no se estaba portando bien, y luego iba a ir allí el mismo San Juan, pero esto no deja de ser, no dejan de ser hipótesis. Estas cartas no tuvieron el mismo nivel de consenso que las anteriores, o por lo menos fueran menos usadas, en parte pues porque eran muy brevecitas. Orígenes habla de las dudas que había en su época, aunque reconoce que hay varias epístolas de San Juan. San Ireneo sí que hace referencia a la segunda de Juan, pero diciendo que es Juan el discípulo del Señor. Digamos, no, a veces no queda claro si hay un Juan, o sea, si el evangelista es el mismo que otro Juan el presbítero. Aquí ya digo que es donde hay algunas dudas. En cualquier caso, el Sínodo de Cartago, en el 256, cita también la segunda de Juan, aparece en el canon muratoriano y perdón, creo que es 356 del Sínodo este, me parece que esta fecha está mal. Y en el siglo IV ya son aceptadas por todos. Aquí os comento por último lo de que el autor se denomina el presbítero, es decir, anciano, pero igual que Pedro se denomina presbítero, podía referirse tanto a la edad como a la dignidad del apóstol en Éfeso, aunque ya os digo que algunos han hablado porque si era distinto Juan el presbítero de Juan el que sería el apóstol. Esto en Papías, los fragmentos que quedan ahí no queda muy claro si se está refiriendo al mismo personaje o a otro. En cualquier caso, a pesar de la brevedad de estas cartas, las indicaciones sustancialmente coinciden con la primera de San Juan y el Evangelio de San Juan. Las circunstancias, orden y tiempo de composición aquí serían muchísimo más difíciles de determinar. Bien, pues con esto terminamos esta tesis sobre las cartas católicas y la parte de las tesis acerca de la Sagrada Escritura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.